Buenas noches. Hemos estado analizando las fuentes y noticias de las últimas 2 semanas, y el patrón que emerge es increíblemente claro. El poder está en el banquillo. Y no es una metáfora, ¿no? En muchos casos, es literal. Vemos a líderes y exlíderes frente a los tribunales, mientras en la calle, bueno, la gente exige un cambio de guión. Hoy vamos a desgranar los 3 grandes temas que surgen. La justicia, digamos, poniéndole las esposas al poder, la gran ola de descontento que recorre el planeta y la fragilidad de la estabilidad en lugares donde quizá no lo esperábamos. Es un panorama, desde luego, complejo. Y para analizarlo, contamos con el apoyo de ProWave AI, que nos ayuda a procesar y encontrar estas conexiones. Todo este trabajo de síntesis lo genera Estilo News, la aplicación de noticias que usa inteligencia artificial para ir más allá de los titulares. Y el primer titular que salta a la vista nos lleva directamente a Sudamérica, a un caso que tiene todos los ingredientes de un thriller político. Totalmente. Estamos hablando del arresto del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el pasado 22 de noviembre. Y no es un arresto cualquiera, ¿eh? Se produce justo antes de que empiece a cumplir una condena de 27 años. Por el intento de golpe de Estado de 2022. Exacto. Y la razón oficial de este arresto preventivo es un presunto plan de fuga. Y aquí es donde la historia, se pone realmente interesante. Aquí es donde los detalles importan. Claro, la Fiscalía argumenta que Bolsonaro intentó manipular su tobillera electrónica. Y por lo que parece, tienen vídeos y registros de custodia para probarlo. Vaya. Pero la clave de la sospecha, fíjate, es una protesta organizada por su hijo, Flavio Bolsonaro. Las autoridades creen que podría haber sido una cortina de humo para facilitar la huida. Un momento. ¿De verdad creen que una protesta, organizada por su propio hijo, era una tapadera creíble para una fuga? Suena casi a guión de película. ¿Qué tan sólidas son esas pruebas? ¿O cuánto hay de teatro político en todo esto? Bueno, las reacciones han sido las esperadas. Claro. Sus seguidores hablan de caza de brujas y sus oponentes lo celebran como una victoria de la justicia. Hasta Donald Trump ha salido a lamentar la noticia. Me lo imagino. Esa es la pregunta del millón, y es la que deberá responder este mismo lunes un panel de la Corte Suprema. Pero lo que me parece fascinante no es solo el caso en sí, sino cómo encaja en un patrón global. Estamos viendo a exlíderes de todo el mundo enfrentarse a la justicia, pero los resultados son radicalmente distintos. Por ejemplo. Fíjate en Bangladesh. El 17 de noviembre la ex primera ministra Sheikh Hasina fue sentenciada a muerte en ausencia. ¿A muerte? A muerte. Estamos hablando de otro nivel de consecuencias, claro. ¿Y de qué se la acusa exactamente? Crímenes contra la humanidad, concretamente por la violenta represión de unas protestas estudiantiles en 2024 que acabaron con cientos de muertos. Ella, por supuesto, dice que el juicio es una farsa política. Lo dice desde su exilio en la India. Y la India no parece muy dispuesta a extraditarla, ¿no? Sino una multa. ¿Una multa? Una multa de $540 millones por impuestos, relacionados con una venta empresarial que en su día fue la chispa que encendió el golpe de Estado que lo derrocó. O sea que tenemos cárcel en Brasil, pena de muerte en Bangladesh, una multa millonaria en Tailandia. Parece que el menú de consecuencias para los líderes caídos es muy variado. Exacto. Y lo interesante no es solo que los resultados sean distintos, sino que reflejan 2 estrategias opuestas para consolidar el poder. Por un lado, tienes el modelo de Georgia. Allí se presentan cargos penales contra el expresidente Saakashvili y el exprimer ministro Gajaria. Usando la justicia para purgar a la oposición. Eso es. Y por otro lado, tienes el caso opuesto en Bolivia, donde el Tribunal Supremo acaba de anular la condena de 10 años de la expresidenta interina Janine Áñez y ha ordenado su liberación. O sea que en un sitio se usa la justicia para encarcelar a tus enemigos y en otro para liberar a tus aliados. Precisamente. El fin en ambos casos es el mismo, el control del tablero político a través de los tribunales. La justicia se convierte en una herramienta más. Y esto nos lleva a la pregunta central que se desprende de las fuentes, ¿no? ¿Cuál? ¿Estamos viendo un fortalecimiento de la justicia a nivel global o su politización definitiva? Es una pregunta muy potente. Vale, tenemos a los líderes en los juzgados, pero ¿qué pasa afuera? ¿La gente está esperando a que los jueces actúen o está tomando el asunto en sus propias manos?
Está claro que no están esperando, las calles están que arden. De hecho, un análisis global que estaba entre los documentos destaca algo clave. Estamos viviendo un momento histórico en cuanto a número de manifestantes. Ah, ¿sí? Y el motor de todo esto es la generación Z. Con las herramientas digitales son capaces de organizar movimientos masivos a una velocidad y escala que antes eran, vamos, impensables. Y los ejemplos de estas últimas semanas son contundentes. En Ciudad de México, el 15 de noviembre, miles de jóvenes salieron a la calle. Protestaban por la delincuencia y la gestión del gobierno. Y la cosa se puso muy fea. Más de 120 heridos, 100 de ellos policías. Es una cifra altísima. Altísima. Y al día siguiente, al otro lado del mundo, en Manila, Filipinas, decenas de miles de personas se manifestaron contra la corrupción en proyectos de control de inundaciones. Pero allí ocurrió algo que es un detalle crucial para entender la estabilidad de un país. ¿El qué? El ejército salió públicamente a reafirmar su lealtad al poder civil. Vaya, un mensaje directo para cualquiera que estuviera pensando en pescar en río revuelto. Totalmente. Un mensaje que en otros sitios se echa en falta. Y este descontento no es solo cosa de América o Asia. En Europa del Este también hay mucho ruido. En Serbia, por ejemplo, las protestas que empezaron hace un año por el derrumbe de una marquesina de una estación de tren no paran de crecer. Un accidente que se ha convertido en el símbolo de la corrupción y la negligencia de todo un sistema. Y muy cerca, en Eslovaquia, decenas de miles de personas salieron a la calle contra el gobierno de Robert Fico. Y lo hicieron muy simbólicamente en el aniversario de la Revolución de Terciopelo, la que trajo la democracia al país. La acusación es directa, que Fico está socavando esas mismas libertades democráticas. Pero de todos los casos, el de Austria me parece alucinante, que en pleno 2025 un parlamento celebre un simposio oficial en honor a Franz Stinhofer, un político con un historial de afiliaciones nazis. Es increíble. La protesta en Viena no era por la economía o la corrupción, era por la memoria. ¿Qué nos dice eso sobre el momento que vive Europa? Nos dice que las batallas no son solo por el futuro, sino también por el pasado, por cómo se cuenta la historia y qué figuras se reivindican. Y esto conecta con una idea importante. Sí, todas estas protestas forman parte de una conversación global sobre la rendición de cuentas, pero hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? A veces, agruparlas bajo una misma etiqueta nos hace olvidar que la protesta de un agricultor en la India por el precio del agua y la de un joven en Eslovaquia por la libertad de prensa nacen de realidades muy distintas, Claro, aunque usen las mismas herramientas digitales para organizarse. es un matiz importante. No todas las luchas son la misma lucha. Y a veces esa tensión no explota en las calles, sino en los pasillos del poder, con susurros de golpe de Estado. Exacto. En algunos de los países que mencionaban las fuentes, la amenaza es directa a la estructura misma del Estado. El caso más claro es Guinea-Bissau. Justo en la víspera de las elecciones presidenciales del 23 de noviembre, detienen a varios altos mandos militares por un presunto intento de golpe. Es la definición de fragilidad democrática, vamos. Ir a votar sin saber si al día siguiente seguirás en una democracia. Pues sí, una situación que, en un contexto completamente diferente, resuena con los informes que llegan de Ucrania. ¿Ucrania? Sí, en medio de la guerra, con una enorme presión externa e interna, empiezan a circular advertencias sobre un posible golpe militar. Supuestamente impulsado por facciones nacionalistas descontentas con ciertas propuestas de paz. ¡Qué delicado! Y si conectamos esto con el panorama regional en Sudamérica, volvemos a ver ecos de esta inestabilidad. En Perú, la ex primera ministra Betsy Chávez, acusada de participar en el intento de autogolpe de 2022, está refugiada en la Embajada de México. Y mientras, hay una orden de arresto internacional contra ella, lo que ha desatado una crisis diplomática monumental entre Perú y México. Exacto. Es como si las piezas de un dominó de inestabilidad estuvieran cayendo en distintas partes del mundo. Todo esto me hace pensar en una pequeña nota que vimos en las fuentes, algo sobre las Maldivas. Sí, parece una anécdota, pero es muy significativa. Conmemoraron la Operación Cactus. ¿La Operación Cactus? Paremos un segundo en esto. En 1988, la India tuvo que intervenir militarmente para frustrar un golpe de Estado en Maldivas. Que se conmemore una operación de hace casi 40 años, justo ahora, con todo lo que está pasando, es un mensaje muy potente. Ya. Es como si el país se estuviera recordando a sí mismo y al mundo lo frágil que puede ser todo y lo rápido que se puede perder.
Un recordatorio de que la estabilidad nunca hay que darla por sentada. Viendo todo este panorama, la pregunta es, ¿hacia dónde miramos ahora? ¿Cuáles son los puntos calientes a vigilar en los próximos días? Hay 4 focos claros que se derivan de todo lo que hemos analizado. El primero, sin duda, es Brasil. La decisión del panel de la Corte Suprema sobre la legalidad del arresto de Bolsonaro no es un mero trámite. No. Lo que decidan sentará un precedente que definirá los límites entre la justicia y la política en el país durante años. El segundo, imagino, es Guinea-Bissau. Se celebraron finalmente las elecciones. Sí, pero ahora la clave es el resultado y sobre todo su legitimidad. Después de una intentona golpista, unas elecciones pacíficas y aceptadas por todos serían la única salida para evitar que el país caiga en una espiral de inestabilidad mucho mayor. Estaremos pendientes entonces. ¿Y los otros 2 focos? Nos vamos a la India, donde se esperan más movilizaciones en el estado de Tamil Nadu y en la Universidad de Punjab. En un contexto político ya muy polarizado, estas protestas pueden aumentar la presión sobre las autoridades electorales. Poner a prueba el sistema. Exacto. Y por último, Letonia. Ah, sí. La retirada del Convenio de Estambul. Lo de Estambul, que es el principal tratado europeo contra la violencia de género, se ha convertido en una batalla cultural y política que pone a prueba la cohesión del gobierno y de la sociedad letona. Son 4 puntos que la próxima semana nos dirán mucho sobre la dirección que toman estas tensiones globales. Es impresionante cómo, al conectar todos estos eventos de cientos de fuentes distintas, de más de 20 idiomas, emerge un relato tan coherente. Todo este análisis ha sido posible gracias a la tecnología de Stylo News. Stylo News es, en esencia, la herramienta que hemos usado para preparar esta conversación. Es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquiera crear sus propios informes de inteligencia personalizados. ¿Cómo funciona? Puedes elegir tus fuentes, desde los grandes medios de comunicación hasta analistas específicos en la plataforma X, y la inteligencia artificial se encarga de sintetizarlo todo y darte un análisis conciso de los temas que a ti te importan. Es una herramienta diseñada para quien busca comprender el mundo a un nivel más profundo, sin ahogarse en el ruido de la sobreinformación. La verdad es que es la clave para tener claridad en medio de todo este caos. Totalmente. Para quienes quieran probarlo y crear sus propios análisis personalizados sobre los eventos globales, pueden suscribirse en www.stylenuponews.com. Es una forma de tener tu propio equipo de analistas de inteligencia en el bolsillo. Pues gracias por acompañarnos en este recorrido. Si hay algún tema que les gustaría que analizáramos en profundidad a partir de sus fuentes, ya saben cómo hacérnoslo llegar. Y mientras tanto, no olviden seguir a Stylo News en su red social favorita para mantenerse al día. Antes de irnos, me quedo con una idea para reflexionar. A ver. Hemos visto cómo la justicia persigue al poder y cómo la gente protesta en la calle. Quizás la pregunta para la próxima semana es, ¿qué pasa cuando estas 2 fuerzas, la justicia institucional y la presión popular, deciden chocar de frente? Hasta la próxima.